Muy buenas noches, bienvenidos a todos en este evento cultural cuyo propósito es difundir la idea de la libertad a través de una conferencia que nos va a ofrecer el doctor Alberto Venegas Lynch. Este evento está organizado por el Movimiento por la Libertad y la República, el Instituto Fernando de la Mora, la Fundación Gustavo González, por el auspicio de la Friedrich Naumann Argentina. De manera que estamos aquí para escuchar una conferencia sumamente importante que tiene que ver con los pilares, los fundamentos que hace a la tradición liberal en un momento especial para nuestra región. El doctor Alberto Venegas Lynch se constituye para nosotros en el mayor exponente, inspirador y promotor de las ideas de la libertad en el continente y para mí personalmente a nivel mundial. Y lo digo esto no solo porque me cupo ser alumno del profesor doctor Alberto Venegas Lynch, sino también porque a través de sus libros, sus ensayos, hemos aprendido todos nosotros y les invitamos a los presentes a llevar a cabo este aprendizaje, porque toda la bibliografía, todo el currículum de Alberto Venegas Lynch sería difícil de expresar en poco tiempo. No obstante, si me permiten, quiero hacer una suerte de síntesis del mismo. El doctor Alberto Venegas Lynch es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de la Dirección. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Economía de Uruguay. Es autor de 26 libros, además de 2 en coautoría y 10 en colaboración. Profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y enseñó en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras, y fue profesor titular en el doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Fue director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector de ESADE, donde es ahora profesor emérito. Sus libros han sido prologados por el Premio Nobel en Economía Friedrich von Hayek, por el ex secretario del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, William Simon, por el miembro de la Academia Francesa Jean-François Revel y por el Premio Nobel en Economía James Buchanan. Ha publicado ensayos en revistas académicas y artículos periodísticos en su país y en el exterior. Asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En 2 oportunidades integró el Consejo Directivo de la Mont-Pelerin Society, fundado, como sabemos, por Friedrich von Hayek, académico asociado del Cato Institute, Washington, D.C. y del Ludwig von Mises Institute, Augsburg. Es miembro del Consejo Académico del Institute of Economic Affairs en Londres, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en Buenos Aires. Recibió grados honoríficos de universidades de su país y del extranjero, y es presidente del
Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y del Consejo Editorial de la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, España. Este es, por supuesto, un muy resumido currículum de nuestro disertante. Quiero decir también lo siguiente. La primera vez que yo tuve contacto con la idea de las libertades de nuevo fue con mi padre, quien me había enseñado las bases de la filosofía de la libertad. Sin embargo, debo decir que hay un libro que me marcó hondamente en mis años mozos, que me fue entregado por otra gran persona a quien yo estimé mucho, lamentablemente falleció muy joven, el ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala. El ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala me entregó un libro del padre de Alberto Venegas Lynch que lleva su mismo nombre. Y quiero hacer un reconocimiento, maestro, a tu padre, Alberto Venegas Lynch, porque fue el gran promotor de las ideas liberales en América Latina. Alberto Venegas Lynch, padre, fue la persona que lo trajo nada más y nada menos a Buenos Aires a Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, personajes que todos de alguna manera conocemos y que obviamente por el tiempo nos vamos a estar abocando a la trayectoria de estos grandes pensadores. Al mismo tiempo, quiero volver a insistir sobre algo. La trayectoria de Alberto Venegas Lynch, hijo, que está ahora con nosotros, se merece el reconocimiento de toda la juventud latinoamericana, porque considero que no solamente es un gran promotor de la idea liberal en el continente, sino también a nivel mundial. Yo les recomiendo, es una sugerencia, lean sus libros. Ustedes lo pueden escuchar también en YouTube y en las numerosas, por supuesto, conferencias. Se merece realmente nuestro aprecio y para nosotros es un motivo de gratitud y orgullo tenerlo aquí al maestro Alberto Venegas Lynch. Adelante, profesor. Muchas gracias por esa presentación tan generosa, estimado amigo y distinguidísimo exalumno Víctor Pavón. Agradezco mucho al Instituto Fernando de la Mora, a la Fundación Gustavo González y a la Fundación Naumann por esta amable invitación. Y en el desarrollo de lo que voy a plantear, que como se ha anunciado son 10 ejes o ejes centrales de la tradición del pensamiento liberal, me gustaría, después de mi presentación, escuchar los comentarios, las preguntas, las críticas y, como le digo habitualmente el primer día de clase a mis alumnos, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, es un buen ejercicio hacer de abogado del diablo a los efectos de producir intercambios, porque muchas veces cuando algo aparece claro, después que empiezan estos intercambios, debates, críticas, reflexiones y consideraciones varias, hay que pulir algunas áreas y reformular otras. Antes de comenzar con esta elaboración, quiero recordar y subrayar la importancia que en mi vida ha tenido mi padre, que ha tenido la amabilidad, Víctor, de mencionarlo. Yo, como acaba de señalarse, completé 2 doctorados, hice 2 carreras universitarias y nunca fui sometido o expuesto a la tradición del pensamiento liberal. Nunca escuché desde la cátedra algo relativamente simpático y ajustado a la realidad de esa tradición.
se debe exclusivamente a mi padre, que yo haya comprendido y compartido esa tradición debido a su perseverante insistencia, su paciencia en mostrarme otros lados de la biblioteca. Yo conjeturo, debido a mis colegas o discípulos, que yo sería, no sé si keynesiano o trotskista, si no fuera por la influencia decisiva de mi padre. Habiendo dicho eso, quiero comenzar primero, tal vez a ustedes les llama la atención, haciendo una breve reflexión de qué no es el liberalismo, antes de hablar de qué significa el liberalismo. El liberalismo no es una ideología, no en el sentido ingenuo del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, algo terminado. Y el liberalismo, una vez en La Nación, escribí un artículo que se llama Liberalismo como anti-ideología, para tratar de mostrar que es un proceso abierto, que no es un destino sino un camino, no es un puerto sino una trayectoria. Uno de mis libros que acabo de firmar recién se llama En ebullición, precisamente para tratar de mostrar que tenemos que estar sentados en la punta de la silla, abiertos a nuevas incorporaciones, porque como nos ha dicho y nos ha explicado con tanta claridad Karl Popper, entre otros autores, las corroboraciones son provisorias, abiertos a posibles refutaciones. Emmanuel Carré dice que lo contrario o lo opuesto a la verdad no es la mentira, sino las certezas. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos certeza, no necesitamos elegir, preferir y optar, porque de antemano sabemos cuál es la respuesta. Esto quiere decir en esta frase de Carré que los que tienen certeza bloquean la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos. Esto para nada significa adherir a la tremenda y contradictoria posición del relativismo epistemológico. Cuando alguien habla de verdad es que hay una correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. Eso desde luego tiene que mantenerse. Si todo fuera relativo, que como se ha dicho en su lugar común, sería relativo también la afirmación de que todo es relativo. Si todo fuera relativo, no tendría sentido los departamentos de investigaciones en las universidades, porque no había nada que investigar, porque todo depende del color del cristal. Esto no es así, pero sí tenemos que tener en cuenta que estamos navegando en un mar inmenso de ignorancia y nos cuesta mucho aprender con H y sin H territorios mínimos de conocimientos. Y esto creo que es importante subrayarlo antes de seguir adelante y decir qué significa el liberalismo, ponernos y meditar un minuto sobre qué es lo que no significa. Ahora, ¿qué es el liberalismo? Yo hace mucho tiempo fabriqué en uno de mis libros una definición que celebro que muchos han tomado y que reiteran, y es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Se hace invivible la sociedad si pretendemos imponer nuestros criterios a terceros. Todos los proyectos deben ser aceptados, menos aquellos que lesionan derechos de terceros. Esto es, aquellos que no respetan estos proyectos de vida. Ahora, cuando digo respeto, no quiero decir que tenemos que adherir al proyecto del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto del vecino, pero no tenemos ni debemos tener la facultad y el derecho de utilizar la fuerza con carácter ofensivo. Siempre es con carácter defensivo cuando no hay lesiones de derechos. Más aún,
concepto de tolerancia, que es una palabra que a mí no me atrae especialmente porque tiene cierto tufillo inquisitorial. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Entonces, el test o la prueba decisiva de ese respeto es precisamente cuando no compartimos el proyecto de nuestros congéneres o de nuestros vecinos. Ahora, vamos a tratar ahora de dibujar telegráficamente cuáles son los ejes centrales de la tradición del pensamiento liberal. En primer término, el aspecto ético, el aspecto moral, que significa ese respeto a los proyectos de vida de otros. Moral referida a las relaciones interindividuales, no intraindividuales, no nuestros valores y nuestras conductas como personas que somos, sino en nuestra relación con el prójimo. Ese segmento, por eso uno de los juristas más destacados, Jelinek, decía que el derecho es un mínimo de ética. Es decir, es un segmento reducido que se refiere y se concreta en la relación con el prójimo. Y ese valor ético tiñe a todos los demás conceptos o líneas o ejes centrales que voy a mencionar. Pero me quiero detener en un aspecto que me parece que resulta vital, es crucial, y es que cuando hablamos de ética, estamos hablando de responsabilidad individual. Cuando hablamos de responsabilidad individual, estamos hablando de libre albedrío, o sea, capacidad de cada uno para tomar decisiones. Y aquí viene una cuestión de gran importancia, y es que muchos liberales hacen trabajos muy sofisticados y muy meritorios sobre distintos aspectos del liberalismo, pero a mí me parece, y me gustaría oír de ustedes cuando intercambiamos ideas sobre esta charla, me parece que se deja de lado los cimientos del liberalismo. ¿Cuáles son los cimientos del liberalismo? Es que no somos kilos de protoplasma, no somos solo carne y hueso, sino que tenemos estados de conciencia, psique o mente que no hacen a la estructura material. La primera vez que yo abordé este tema fue en una institución académica donde estaba buscando un libro y la bibliotecaria de esa institución estaba leyendo la obra. Es un intercambio, un diálogo entre Karl Popper y John Eccles. John Eccles es premio Nobel en neurofisiología y el libro tiene el sugestivo título de El yo y su cerebro, The Self and its Brain. Esto para mostrar que el yo es distinto del cerebro. Si fuéramos kilos de protoplasma, estaríamos programados como los loros más complejos, pero loros al fin. Y si estamos programados y determinados, no hay tal cosa como libre albedrío y la libertad se convierte en una pura ficción. Si no hay estados de conciencia, psique o mente, no hay tal cosa, no habría tal cosa como ideas autogeneradas. No podríamos revisar nuestros propios juicios. No habría tal cosa como proposiciones verdaderas o proposiciones falsas. Hay un filósofo argentino que vive en Roma, como José Sanguinetti, que él dice que tenemos la costumbre de decir, por ejemplo, mi mano te saluda, y está mal expresado. Soy yo a través de mi mano que te saluda. Cuando se habla del hipocampo recuerda o las células deciden, estamos tratando como si fuéramos un conjunto de células y no tenemos esa capacidad de decisión, ese libre albedrío, esa libertad. Por eso digo que son estos cimientos. Esto no hace necesariamente a una cuestión religiosa, es un capítulo distinto.
Entonces vos me quedaste ahí. Si vos me quedaste a la mesa, no te pusiste, vas a la mesa a llevar eso. Sí. Podés dejar este al lado, está grabando. Ah, sí, sí, así no me acuerdo. Sí, son coincidentes, pero uno lo ve desde el punto de vista del filósofo de la ciencia y el otro desde el punto de vista médico. Y en ese sentido, y en esta misma dirección, sigo con esta pequeña digresión, que hay un psiquiatra y abogado húngaro que murió hace relativamente poco, profesor emérito en la Universidad de New York, que él sostiene que cuando no estamos de acuerdo con una persona, sea un gobernante generalmente que hace desatinos, decimos esa persona está loca o es un enfermo mental. Y esto, a juicio de Thomas Szasz, este profesor Szasz, S-Z-A-S-Z, sostiene que no es correcto desde el punto de vista médico, puesto que una enfermedad es una lesión orgánica, es una lesión a los tejidos, es una lesión a las células, no es una lesión o una enfermedad de las ideas. Las ideas no están enfermas, son buenas o son malas, son acertadas o son equivocadas. Su libro más conocido es El mito de la enfermedad mental, que además, como era abogado, sostiene que es muy peligroso esto que está loco Hitler, porque está exculpado desde el punto de vista penal al hacer esa aseveración. Incluso utilizamos expresiones, tomo un minuto más en esto, que son erradas desde el punto de vista filosófico, epistemológico, como por ejemplo, ¿qué memoria tiene mi computadora? Es un error, la memoria es solo atributo del ser humano. Nuestros abuelos o bisabuelos, para recordarse de algo, hacían un nudo en el pañuelo. Y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo. Cuando nosotros guardamos nuestros archivos en un galpón, sean correspondencia o sea papeles o ensayos o lo que fuera, no decimos qué memoria tiene el galpón. Y lo mismo va para la computadora, que en realidad no computa, son impulsos eléctricos programados por el ser humano. Cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que hacemos una extrapolación ilegítima, porque inteligencia es interlegum, es captar la esencia, cosa que no hacen los aparatos y las máquinas. Acá hubo un matemático, Turing, que dijo, bueno, para no entrar en estas discusiones, ¿por qué no ponemos una persona en un cuarto con una computadora con dos terminales, una que vaya a una máquina y otra a un ser humano, hágale las preguntas que le dé la gana durante el tiempo que quiera y si no nota la diferencia, no hay diferencia entre la máquina y el ser humano? A esto respondió el filósofo John Searle en lo que se llama el experimento del cuarto chino, donde puso una persona para que traduzca un texto del chino, una poesía del chino, sin que esa persona tenga la menor idea de ese idioma o de ese lenguaje, pero le dan códigos. El 1 va con el 1, el 2 con el 2, en fin, para que haga una traducción perfecta. Hizo la traducción perfecta programado, pero no tuvo la capacidad de entender. Por eso Noam Chomsky, con quien no compartimos lo que estamos acá, seguramente su visión política, pero es un gran lingüista, sostiene que cuando se juega al ajedrez, la mente del ser humano opera en un sentido completamente distinto de la máquina. Entonces, este punto del libre albedrío, si no es elaborado, y bueno, no me gusta hacer cosas ad hominem, pero en el caso argentino hay este juez, ex juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, que es determinista, que es determinismo físico, le llamaba Popper, materialismo filosófico, le llamamos otros.
que sostiene que el ser humano está programado. Y está bien su conclusión. Hay un silogismo correcto si parte de la premisa que estamos determinados. Ergo, o dice, no se puede castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Ese profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, como digo, está bien el silogismo y el razonamiento, pero la premisa está mal. Esto es lo que decíamos antes, que no somos loros. Que tenemos por nuestra experiencia que darnos cuenta que minuto a minuto toda la estructura física nuestra está cambiando. Todo lo que tenemos está cambiando. Sin embargo, mantenemos nuestra identidad, mantenemos nuestra noción del yo. Esto me parece que es un apoyo logístico muy importante para el plano ético y para el plano moral. Luego quisiera considerar con ustedes brevemente también el aspecto jurídico y hacer foco o anclarnos en el concepto del derecho. A todo derecho corresponde una obligación. Si yo les digo a ustedes que en el mercado gano 1000, hay la obligación universal de respetarme los 1000. Pero si yo digo que tengo derecho a 2000 cuando estoy ganando 1000 y el gobierno me otorga semejante derecho, quiere decir que yo puedo manotear por la fuerza el bolsillo ajeno para que me dé la diferencia, lo cual lo convierte en un pseudo derecho. Lamentablemente vivimos en la era de los pseudo derechos. Derechos a una vivienda digna, derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, derechos, hasta, bueno, mi mujer acá, María, no le gusta mucho este ejemplo que pongo, ya me está cabeceando, pero en la Asamblea Constituyente de Ecuador, hace relativamente poco, se propuso, y afortunadamente no prosperó la idea, incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto para mostrar la sandez máxima a que se llegue. La Constitución de Brasil, 2 constituciones anteriores a la actual, uno de los incisos o de los artículos, decía cuál debe ser la tasa de interés en términos reales. Eso es no tener la menor idea qué es una constitución ni qué es el derecho. Porque desde la Carta Magna de 1215 en adelante, pasando por la Constitución estadounidense, la Constitución fugaz liberal de Cádiz de 1812, nuestra Constitución argentina de 1853 y tantos otros ejemplos, es para poner límites al poder y no para darle carta blanca. Pero hay la tendencia, especialmente en el mundo latino, de hablar de su excelencia reverendísima, su majestad y otras barrabasadas e insolencias increíbles. Hace poco estaba leyendo el libro que acaba de salir de Edward Snowden. A mí la palabra héroe no es una palabra que me guste porque tiene cierta connotación de patrioterismo, en fin, pero uso la palabra héroe para Edward Snowden, que como saben ustedes está exiliado o asilado en Rusia, que puso al descubierto el espionaje del baluarte del mundo libre de Estados Unidos a sus ciudadanos. Y traigo a colación esto porque en la traducción al castellano de Planeta, cada vez que usa la palabra gobierno lo ponen con mayúscula. En el texto inglés está con minúscula como corresponde, porque en todo caso habría que poner individuo con mayúscula y no Estado y gobierno con mayúscula. Esto puede parecer un detalle, pero tiene mucha importancia. Entonces el concepto de constitución, el concepto de derecho, vinculado al concepto de igualdad ante la ley. Hace relativamente poco, en uno de mis viajes a Tucumán, me encontré con un profesor de Derecho, Marcos Ruggier, que he hablado de él bastante últimamente en academias en Buenos Aires, que ha producido un libro en 2 tomos sobre filosofía del derecho, que es una cosa extraordinaria. Pero en todo caso, tomé de ese libro el concepto de igualdad ante la ley que dice el profesor Marcos Ruggier, que está atado inexorablemente a la idea de justicia. Es inseparable, porque si no podemos llegar a la conclusión que igualdad ante la ley es que todos somos iguales para ir a la cámara de gas.
igualdad ante la ley está atado a la justicia, y la definición clásica, como ustedes saben, de Ulpiano, de la justicia es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo está atado también inexorablemente al concepto de propiedad. Y tomo esto último del concepto de propiedad para pasar al otro concepto, que es el concepto, o el otro eje central, que es la economía. Como todos ustedes saben, no hay de todo para todos todo el tiempo. Los bienes no crecen en los árboles. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. Y por lo tanto, debemos asignar derechos de propiedad a los efectos que sean utilizados de la mejor forma posible para atender las necesidades del prójimo. En un mercado abierto y competitivo, los empresarios que mejoran su situación patrimonial es porque han dado en la tecla para atender las necesidades y los deseos del prójimo. Y los empresarios que yerran incurren en quebrantos, y es indispensable que incurran en quebrantos si no están atendiendo debidamente las necesidades del prójimo. Por eso uno de los actos, me parece a mí, más inmorales de los últimos tiempos han sido los bailouts en Estados Unidos, el salvataje. Esto es la financiación de empresarios irresponsables y a veces que habían cometido fraudes financiados por trabajadores que no tienen el poder del lobby para conseguir esos salvatajes. Por supuesto que cuando estamos hablando de empresarios, no estamos hablando de aquellos que se alían con el poder para tener mercados cautivos y para explotar miserablemente a sus semejantes. Esos son ladrones de guante blanco, no son empresarios. Cuando estamos hablando de empresarios es competencia en el mercado abierto. Entonces decíamos, se asignan derechos de propiedad, y no quiero entrar ahora en esto, pero les recomiendo ver la secuencia John Locke, Robert Nozick, Israel Kirzner, para ver el origen de la propiedad. Yo escribo todos los sábados en Infobae. Este sábado sale precisamente mi artículo semi-ensayo por la extensión, que se llama Acerca del origen de la propiedad, donde elaboro sobre esto. No me voy a detener ahí en este tema ahora, pero solo digo que cuando se asigna el derecho de propiedad y empieza a funcionar el proceso del mercado, resulta que hay algunos que tienen más éxito que otros, naturalmente. Y aparecen los delta, o sea, las diferencias de ingresos y patrimonios. ¿Y de qué depende la diferencia de ingresos y patrimonios? De nuestras votaciones en el mercado, de lo que hacemos todos los días en el supermercado y afines. Compramos más de un bien, menos de otro, y vamos asignando así recursos, vamos, por así decirlo, distribuyendo ingresos, vamos estableciendo diferencias, unos más, otros menos. O sea, ¿cuál es la diferencia o el grado de igualitarismo? Depende de nosotros, depende de lo que estemos votando. Las posiciones patrimoniales no son irrevocables. Si no está sentado en la punta de la silla el empresario para atender todos los días las necesidades del prójimo, consume su capital. Pero ahora viene otro problema que les planteo. Una vez que se producen esas diferencias, vienen otras personas, tal vez bien intencionadas y de buena fe, pero dicen, ¿por qué Pedro tiene 10 y Juan tiene 1? ¿Por qué no le sacamos a Pedro y le damos a Juan y hacemos la cosa igual? ¿Por qué fulano de tal tiene que pasearse por la ciudad en un Mercedes-Benz cuando hay otro que anda en bicicleta? ¿Por qué no lo vendemos y compramos en fin, no quiero hacer propaganda de marca, pero en fin, otro automóvil mediano, en fin? Y no se dan cuenta que si se reasigna coactivamente los siempre escasos recursos, se está consumiendo capital, se está derrochando, se está dilapidando. Y el único factor, y esto lo pongo en bastardillas o en negrita, en letras muy grandes, el único factor que determina ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización. Esa es la única explicación por la cual en Uganda los salarios son inferiores a los de Canadá.
no es que el ugandés es más agarrado y amarrete y más generoso el canadiense. El canadiense no tiene más remedio que pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización se lo exigen. Como he puesto varias veces el ejemplo, un pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, se muda a Houston, Texas y gana 350 veces más. ¿Qué pasó? ¿Empieza a pintar mejor? No. Las tasas de capitalización obligan a que los salarios sean más altos. Y ese elemento es central para entender la importancia de los marcos institucionales que respeten la propiedad, los efectos de sacar el mayor jugo posible a esas tasas de capitalización. Vivimos lamentablemente una época en la cual muchos políticos usan miserablemente, creo yo, a los pobres y dicen que promulgan medidas que favorecen a los pobres y lo están destruyendo. Cada medida errada de política económica, cada desatino, implica bajas en las tasas de capitalización. También, como pongo habitualmente ejemplos, ¿qué pasa con las amas de casa en Alemania o en Canadá, donde casi no existe servicio doméstico? ¿Es que las amas de casa no quieren ayuda? No, no pueden pagar porque las tienen que sacar de empresas y eso resulta muy caro. Cuanto mayor las tasas de capitalización, más humano es el trabajo. Es típico de una republiqueta africana que un fulano decide abanicarse a la hora de la siesta por 10 fulanos. Pero si ese individuo se muda a Nueva York y quiere que lo abaniquen a la hora de la siesta, cada abanicada le sale $15.000 y es muy caro. Y no se puede hacer. Cuando entra un ejecutivo a una empresa y dice yo quiero que mi entelado de la oficina sea celeste y la música funcional tal, etcétera, etcétera, no es por bondad que se lo están dando, es que si no, no lo tienen como ejecutivo. Ahora, hay muchas cosas que se han considerado lamentablemente como conquistas sociales, tipo el salario mínimo, que perjudican muy especialmente a los que más necesitan trabajar. Si la tasa de capitalización está marcando 50 y se pone un salario mínimo de 70, los que están entre 70 y 50 no van a encontrar trabajo. Y esto no va solo para el obrero o el albañil. Si se pone un salario mínimo para el gerente general de una empresa que está ganando $15.000 mensuales y le pone un salario mínimo de 20.000, él se queda sin trabajo. Entonces, muchas de las llamadas conquistas sociales perjudican especialmente a los más necesitados. Ahora, cuando se observan estos éxitos y fracasos relativos, o mayores éxitos y menores éxitos, viene un fenómeno que es muy grave, muy importante, muy ponzoñoso, diría yo, que es la envidia. Y otra vez se dice, ¿por qué no le saca a Pedro para darle a Juan, como decíamos? Y el político capta ese mensaje. Porque ¿qué es un político en última instancia? Es un cazador de votos. Tiene que estudiar el mercado, aunque sean determinados segmentos, qué es lo que quiere la gente. Si el político la juega de académico y empieza a pontificar y a hablar de temas que nadie entiende ni comparte, está perdido como político. Si el profesor entra a una cátedra e investiga qué quieren oír sus alumnos antes de empezar a hablar, está perdido como profesor. El profesor, el académico, marca un rumbo. Por eso es tan importante lo que hacen estas fundaciones que he mencionado, lo que hacen acá nuestros amigos, mi tocayo en el Club de la Libertad y Víctor Pavón en sus escritos y en sus clases, la batalla cultural, porque esa es la forma de correr el eje del debate, pero con fuerza, con ímpetu, con resolución, no con timidez, not in a shy way, como dice Frank Sinatra en My Way. Por eso he citado mucho un graffiti del Mayo francés
del 68, que a pesar de que discrepo con la filosofía de la nueva izquierda, de Herbert Marcuse y lo demás, me atrae muchísimo ese graffiti que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso muestra coraje, porque muchas veces lo tomamos a la sorda cuando, y hacemos chanzas de procesos electorales donde decimos, bueno, pero la izquierda al fin y al cabo sacan el 1%, el 1.2% y todo. Es cierto, por ahora ocurre eso, pero en muchos casos marcan la agenda, a pesar de que tienen poco apoyo electoral. Por eso Hayek, en Los intelectuales y el socialismo, sostiene la importancia que tiene el prestar atención a la trayectoria en general de la izquierda, que son perseverantes, que mantienen y que no tienen ningún rubor ni timidez en eso de lo políticamente incorrecto o lo políticamente inconveniente. Lo fantástico que todos los que tenemos experiencia en dar clases es la reacción de estudiantes cuando dicen: esto me cambió la vida, esto me abrió otros horizontes. Eso no tiene precio, es una cosa extraordinaria. Pero por supuesto que si no tienen oportunidad de oír otra campana y están con su cuadernito todos los semestres oyendo ideas socialistas y estatistas, entonces estamos en una situación, me parece, muy difícil. Por eso la batalla cultural, y por eso soy tan optimista. El otro día con jóvenes acá, el otro día anoche, he visto este resurgir que hablamos recién con nuestro amigo Víctor, del liberalismo en pequeños grupos, y la potencia que tienen, el fuego interior, y lo que está ocurriendo también en la Argentina, con fundaciones como la Fundación Libertad y Progreso en Tucumán, como la Fundación Bases y Libertad en Rosario, como la Fundación Libre en Córdoba, la Fundación Alberdi en Mendoza, el Club de la Libertad en Corrientes, Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, el Instituto Amagui, y tantas otras de chicos y chicas que tienen tesis doctorales notables, que dan clases, que escriben, que a veces no son suficientemente financiados por algunos empresarios semisuicidas que creen que así protegen a su empresa sin darse cuenta que si estornudan mal en la casa de gobierno siendo aplaudidores oficiales les arrancan la empresa. Entonces me parece que es un tema de supervivencia muy importante y muy trascendente. Y por último, la cuestión o el eje central de la historia, hago un muy breve comentario de esto, la importancia de refrescar qué es lo que nos ha ocurrido en el pasado. Uno de los jóvenes la otra noche me decía que estaban por escribir sobre las tiranías de 70 años en el Paraguay, para que tenga un efecto más amplio en América Latina, para discutir la idea del caudillaje. Y quedamos, no sé si esto permanecerá o no, que el título o el subtítulo de ese libro debería ser El síndrome de Estocolmo, que no podemos los argentinos dar clase a los paraguayos ni a nadie sobre el síndrome de Estocolmo porque lo tenemos muy arraigado, pero me parece que es importante dirigirse a una audiencia más amplia que el Paraguay por esta idea de los caudillos, como he dicho varias veces a raíz de un seminario en Buenos Aires de empresarios que se titulaba algo así como En busca de un líder. A mí la palabra líder me resulta repugnante, me hace acordar al Duce o al Führer. Lo mismo dirigentes, me parece que la palabra ideal es referente. Son referentes distintas personas que tienen determinados valores y determinados principios y nos transmiten esa luz. Esa luz que Leonard Read, uno de mis profesores en Estados Unidos, cuando fui becado en el año 68,
el primer día de clase apagaba todas las luces y prendía un aparatito que me lo dieron a mí, no recuerdo, lo tengo yo en mi casa, no sé cómo se le electrocutó, un aparatito, prendía una luz muy tenue y decía: observen cómo atrae la atención, aunque sea una luz muy tenue en el medio de la oscuridad, para hacer el esfuerzo en esta batalla cultural. Pero decíamos, en el tema de la historia, es importante comprender que, a diferencia de las ciencias naturales, donde hacemos mezclas y experimentos y observamos resultados, aquí no es observar movimientos físicos, sino interpretación de acciones. Si alguien dice que la Revolución Francesa se produjo porque estornudó demasiado Luis XIV, no hay forma de refutarlo. La forma de refutarlo es la interpretación de los hechos en acción humana, puesto que, a diferencia de las rosas y de las piedras, los seres humanos actúan, eligen y prefieren. Y en ese contexto debe ser analizado el tema histórico. Quiero terminar con una frase que también me atrae mucho, del marxista Antonio Gramsci, que no comparto, por supuesto, sus ideas, pero que es una conclusión muy importante que todos debemos de tener en cuenta, y es, abro comillas: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Muchas gracias.